A Rata Basincios nunca le habían gustado los cambios. Le encantaba la estructura, los horarios bien definidos, saber qué venía después. Pero de pie en medio de su nuevo apartamento a medio desempacar, rodeada de cajas sin abrir y el silencio estéril de un espacio desconocido, no podía negar el peso que le oprimía el pecho. Un nuevo comienzo. Eso era lo que todos le habían dicho que simbolizaba esta mudanza, la oportunidad de dejar atrás los restos de un matrimonio fallido, los ecos de discusiones que habían perdido sentido hace tiempo y la asfixiante previsibilidad de una vida que ya no quería. Aún así, mientras se pasaba una mano por el pelo oscuro, exhalando lentamente, sentía más como si hubiera perdido el rumbo que como si hubiera encontrado uno nuevo. El suave murmullo de la vida urbana apenas llegaba a su apartamento en el 10º piso, pero el fuerte golpe en la puerta era imposible de ignorar. Rata frunció el ceño. No esperaba a nadie. De mala gana, se acercó, abrió la puerta y se encontró cara a cara con una mujer cuya presencia era tan vibrante como la sudadera enorme y manchada de pintura que llevaba. «Hola, vecino», dijo la pelirroja radiante, ladeando ligeramente la cabeza. «Debes ser el nuevo inquilino. Vi a los de la mudanza antes. Pensé en pasar a saludarlo», Renata parpadeó. Lo último que esperaba era un comité de bienvenida entusiasta. La energía de la mujer era casi desconcertante, un marcado contraste con el agotamiento sordo que se instalaba en los huesos de Renata. Hola», respondió, agarrándose al borde de la puerta. «Soy Alice». Alice Ward extendió una mano, con los dedos manchados de restos de pintura seca. «Vivo justo al lado, y antes de que preguntes, sí, soy la responsable de que a veces suene música a deshoras. Pero te prometo que solo la buena». Rata dudó antes de estrecharle la mano brevemente. «Rata de asas andos. Y creo que aún no he escuchado música». Alice sonrió. «Dame un tiempo. Estoy intentando portarme bien desde que me acabo de mudar. Pero pensé en ofrecerte mi ayuda si necesitas algo. Desempacar puede ser una pesadilla». Rata miró por encima del hombro el mar de cajas que llenaban su sala. La idea de organizarlo todo ella sola la intimidaba. Pero pedir ayuda, sobre todo a un desconocido, no era algo que hiciera. «Te lo agradezco, pero creo que lo tengo bajo control», dijo educadamente. Alice asintió. «Me parece bien. Pero si cambias de opinión, estoy a un paso». Había algo en ella que inquietaba a Rata, no en el mal sentido, sino de una forma que le resultaba extraña e impredecible. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien que irradiara una calidez tan natural. «Gracias», dijo Rata, dando un pequeño paso atrás para entrar antes de poder cerrar la puerta. De repente, Alice levantó una botella. «Ah, casi lo olvido, un regalo de bienvenida. No es nada del otro mundo, solo una buena botella de vino. Pensé que podrías necesitarla después de un día como este». Rata dudó. Aceptar algo así le parecía extrañamente íntimo, pero rechazarlo parecía innecesariamente grosero. Tras una pausa, extendió la mano y tomó la botella. «Qué considerado de tu parte», dijo, sorprendida por lo sincero que sonaba. Alice le guiñó un ojo. «Disfrútalo, y recuerda, si necesitas un respiro del caos, preparo un café buenísimo». Dicho esto, hizo un saludo juguetón y desapareció en su apartamento, dejando a Rata de pie en la puerta, todavía con la botella en la mano. Miró la etiqueta, Italian Art, nada extravagante, pero sin duda una buena elección. Negando ligeramente con la cabeza, cerró la puerta y se apoyó en ella, exhalando. Alice Ward, al parecer pintora, y su nueva vecina. Rata no tenía intención de hacer amigos, se había mudado allí buscando soledad, distancia. Pero al dejar la botella en la encimera y echar un vistazo a las cajas intactas, se encontró pensando, solo por un instante, en lo agradable que había sido escuchar una voz que no fuera solo un eco de su pasado. Rata estaba sentada en su sofá, mirando la botella de vino sin abrir.
Hacía mucho tiempo que nadie le regalaba algo sin esperar nada a cambio. El simple gesto de Alice la desarmaba extrañamente. Exhaló, negando con la cabeza. No le des demasiadas vueltas. Solo era una vecina amable, aún así, el apartamento se sentía increíblemente vacío. El silencio había sido un refugio, ahora resultaba sofocante. Quizás por eso, una hora después, se encontró de pie ante la puerta de Alice, dudando antes de llamar. Se abrió casi al instante, revelando a Alice con un pincel detrás de la oreja y una mancha de pintura azul en la mejilla. Renata. Vaya. No esperaba que aceptaras mi oferta de café, dijo Alice. Su sorpresa se transformó rápidamente en diversión. ¿O viniste por el vino? Porque eso sí que lo apoyo. Rata sonrió con sorna, a su pesar. El café. Pensé que me vendría bien un descanso de tanto desempacar. Alice se hizo a un lado dramáticamente, haciéndole señas para que entrara. Bienvenida a mi caos. Rata contempló el espacio. El apartamento de Alice era todo lo contrario al suyo, cálido, desordenado, de una forma que daba la sensación de estar habitado. Cuadros cubrían las paredes, lienzos apoyados contra los muebles, y un ligero aroma a óleo y café recién hecho impregnaba el aire. El lugar tenía una energía innegable. Al igual que su dueña, Alice desapareció en la cocina, y Rata se sentó en el sofá desgastado, con cuidado de no mover un cuaderno de bocetos que descansaba en el reposabrazos. Lo abrió instintivamente, y sus ojos se posaron en un dibujo a carboncillo a medio terminar del horizonte de una ciudad. Ah, te pillé husmeando, bromeó Alice mientras regresaba con 2 tazas humeantes. Rata resopló, dejando el cuaderno. Lo dejaste a la vista. Touche, dijo Alice, entregándole una taza antes de dejarse caer en el sofá. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Tengo potencial? Rata volvió a estudiar el boceto. Las líneas eran audaces, seguras. Es intenso, admitió, sorprendida de lo mucho que la pieza le conmovió. Alice sonrió. Lo tomaré como un cumplido. Un momento de silencio se instaló entre ellos, no incómodo, pero lleno de algo tácito. Renata no estaba acostumbrada a esto, sentarse con alguien sin esperar llenar el espacio con palabras. No hablas mucho, ¿verdad? Preguntó finalmente Alice, inclinando la cabeza. Rata la miró. Hablo cuando tengo algo que decir. Ah, la abogada que llevas dentro, sonrió Alice con sorna. Déjame adivinar, tus palabras son armas, cuidadosamente elegidas y lo suficientemente afiladas como para cortar. Rata arqueó una ceja. Algo así. Alice se recostó, observándola. Y sin embargo, aquí estás, en mi apartamento, tomando café en lugar de ocuparte de tu seria vida de abogada. Rata odiaba la facilidad con la que Alice la descifraba. Quizás, pensó, solo necesitaba un respiro. Ella tomó un sorbo. Alice. Alice asintió, como satisfecha con la respuesta. Me parece bien. Otra pausa. Luego volvió a hablar, esta vez más suavemente. Entonces, ¿qué te hizo mudarte? Rata dudó. La pregunta no era inesperada, pero aún así la tomó por sorpresa. Un cambio, respondió vagamente. Alice no insistió, pero su expresión cambió, curiosa pero comprensiva. Lo entiendo, dijo. A veces, la vida necesita un cambio radical. Rata miró su café y luego a la mujer frente a ella. Un cambio radical parecía quedarse corto para describir en qué se había convertido su vida. Antes de que pudiera decir nada, Alice cambió de tema sin pensar, llevando la conversación hacia algo más ligero. Rata lo agradeció. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió a gusto. Aún no sabía qué pensar de Alice, pero una cosa estaba clara, esta mujer no se parecía a nadie que hubiera conocido. Y, por alguna razón, eso no la aterrorizaba tanto como debería. Rata tenía pensado quedarse solo a tomar un café, quizá 30 minutos como máximo.
En cambio, una hora después, seguía sentada en el sofá de Alice, escuchando a la mujer hablar del mundo de una forma que hacía que todo sonara más colorido. Alice hablaba de su arte con una pasión imposible de ignorar. Como cada pincelada llevaba algo de ella, como nunca planeaba sus pinturas, sino que las dejaba surgir solas. Es como una conversación, dijo Alice, haciendo girar los dedos en el aire como si pintara formas invisibles. A veces creo saber lo que quiero crear, pero el lienzo siempre tiene sus propias ideas. Rata dio un sorbo a su café, con una media sonrisa. Suena frustrante. Alice soltó una carcajada. Más bien emocionante. Tú, precisamente, deberías entenderlo. El derecho se basa en la estructura, ¿no? El arte es todo lo contrario. Sin reglas, sin plazos, sin bien ni mal, el Rata reflexionó sobre ello. Quizás por eso nunca había entendido el arte. Se había pasado la vida siguiendo reglas, asegurándose de que todo encajara en un orden cuidadosamente planificado. La idea de aceptar el caos, de permitir que las cosas se descontrolaran, le era ajena. Alice la observó por encima del borde de su taza. ¿Sabes? Creo que necesitas más color en tu vida. Rata arqueó una ceja. Disculpe, es usted muy monocromático. Alice señaló vagamente su blazer negro y su blusa blanca. Probablemente tengas una colección de conjuntos idénticos en tu armario. Apuesto a que tu apartamento tiene, ¿qué? Tonos de beige y gris. Rata sonrió con suficiencia. ¿Y qué tiene de malo eso? Nada, excepto que es muy aburrido, dijo Alice, inclinándose hacia adelante con ojos juguetones. Adivina, ¿aún no has comprado una sola obra de arte para tu nueva casa? Ranata dudó, lo cual fue respuesta suficiente. Alice sonrió triunfalmente. Justo lo que pensaba. Dejó la taza y se levantó. Vamos, R. Rata parpadeó. ¿Qué? Alice ya se dirigía a un conjunto de lienzos apilados cerca de la ventana. Sacó uno y lo giró hacia Ranata. Era un horizonte urbano, muy parecido al del boceto anterior, pero pintado con vibrantes pinceladas de azul y dorado, como si la ciudad estuviera atrapada en un crepúsculo infinito. Era crudo, pero hermoso, como algo atrapado entre la realidad y un sueño. Rata no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que Alice volvió a hablar. Este es tuyo. La mirada de Ranata se alzó de golpe. ¿Qué? Alice se encogió de hombros. Necesitas algo para que tu casa sea menos estéril. Considéralo mi contribución a tu nuevo comienzo. Rata dudó. No era de las que aceptaban regalos con facilidad, sobre todo algo tan personal como un cuadro. Alice, no puedo. Puedes, interrumpió Alice. ¿Y lo harás? A menos que quieras ofenderme personalmente. Rata se movió de lado, negando con la cabeza, pero no pudo evitar una leve sonrisa. Volvió a mirar el cuadro, sintiendo una calidez en el pecho. Quizás un poco de color no fuera tan malo después de todo. Rata no estaba segura de por qué había aceptado el cuadro. Quizás era el cansancio, quizás el encanto inagotable de Alice, o quizás, en el fondo, una parte de ella quería creer que el cambio real, era posible. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, se encontró mirando el lienzo apoyado en la pared. Resaltaba en su apartamento como una explosión de energía inoportuna, una explosión de vitalidad inesperada en un ambiente por lo demás calculado. Se dijo a sí misma que ya lo abordaría más tarde. Cuando regresó a casa esa noche, agotada por un día interminable de negociaciones y argumentos legales, casi se había olvidado de Alice, hasta que encontró una nota escrita a mano debajo de su puerta. Viernes, 20 horas. Evento artístico. Sin excusas, no lo haremos. Aparte, frotándose las sienes, consideró ignorarlo. Claro, Alice no la dejaría escapar tan fácilmente. Lo consideró, pero algo en la informal confidencia de la nota la hizo reflexionar.
¿Cuándo fue la última vez que alguien la había invitado a algún sitio, sin agenda, sin una oportunidad para hacer contactos, sin una obligación profesional? Cogió el teléfono sin pensarlo 2 veces. Rata, no asistió a eventos artísticos, respondió casi al instante. Entonces ya es hora de que empieces, dijo Alicia. Rata dudó de nuevo, pero esta vez, había algo peligrosamente cercano a la diversión en su tono. El viernes por la noche llegó más rápido de lo esperado. Rata pensó en cancelar más de una vez, pero finalmente se encontró frente a un almacén reconvertido en galería oscura, vestida con su único atuendo informal, vaqueros oscuros y una chaqueta, que aún se sentía fuera de lugar entre la multitud ecléctica. Alice la identificó de inmediato, sonriendo mientras se abría paso entre la gente. Llevaba vaqueros salpicados de pintura y una blusa holgada, integrándose con naturalidad en el caos creativo que la rodeaba. «¿Viniste?», exclamó Alice radiante, agarrando la mano de Rata sin dudarlo y atrayéndola hacia adentro. La galería bullía de vida, obras de arte colgaban en cada pared, conversaciones animadas llenaban el espacio y alguien tocaba música en vivo en un rincón. Rata se sentía completamente fuera de lugar, pero Alice parecía estar en su salsa. «Sin esfuerzo», dijo Alice, riendo con facilidad. «Sin soltarte la mano por mucho tiempo». Entre una copa de vino y un debate improvisado sobre lo abstracto versus lo real, me di cuenta de algo: no solo lo toleraba, sino que lo disfrutaba. Alice se giró hacia ella, observándola con una sonrisa cómplice. «¿Ves? El caos no es tan malo». Rata negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír levemente. Quizás, solo quizás, Alice tenía razón. Para cuando Rata salió de la galería, la ciudad se había transformado. El aire fresco de la tarde había sido reemplazado por la densa descarga eléctrica de una tormenta inminente. El cielo era de un intenso tono carbón, con nubes ondulantes y veloces, absorbiendo los últimos vestigios de luz de luna. Alice levantó la vista y luego volvió a mirar a Rata con una sonrisa molesta. «Parece que te espera una aventura», Rata suspiró. «Estoy mirando el móvil». «Genial, no traje paraguas». «Bueno, por suerte, vivo al lado», Alice frunció el ceño. «Y hago un café excelente», Rata dudó. Debería irse a casa, era lo lógico. Pero allí, observando cómo el cabello de Alice se mecía al viento, sintiendo el zumbido persistente de la energía de la noche aún latiendo en sus venas, la lógica no le parecía tan importante como de costumbre. «Bien», dijo ella, poniendo los ojos en blanco. «Pero solo para tomar café», Alicia le guiñó un ojo. «Eso dicen todos». Para cuando llegaron al apartamento de Alice, la tormenta ya había llegado. El primer trueno retumbó en las ventanas justo cuando Alice cerraba la puerta tras ellos. La lluvia golpeaba contra el cristal, y la ciudad desaparecía tras una cortina de agua. «Bueno, la cosa se puso fea rápidamente», dijo Alice, quitándose los zapatos y dirigiéndose a la cocina. «Siéntete como en casa». «Voy a preparar el café». Rata miró a su alrededor, notando cosas que antes no había notado. Había algo reconfortante en el espacio de Alice, el aroma a óleo y café recién hecho, la disposición desordenada pero intencional de la habitación. Se sentía habitada, algo que el apartamento de Rata nunca había sentido. Caminó hacia la pared más cercana, donde varios lienzos estaban apoyados. Uno en particular le llamó la atención, una obra a medio terminar de un paisaje urbano. En lugar de edificios rígidos, la estructura parecía fundirse con el cielo, con los colores fusionándose en un movimiento fluido. «¿Te gusta?». La voz de Alice llegó desde atrás, cálida y cercana. Rata se giró levemente. «Es un caos. Ese es el punto», sonrió Alice. Hay algo diferente en la forma en que Alice la miraba ahora, como si la estuviera observando, intentando descifrar algo tácito. Rata tragó saliva, consciente de repente del silencio que reinaba en el apartamento.
La lluvia se había suavizado hasta convertirse en un zumbido constante contra las ventanas. Una banda sonora distante en el espacio que la separaba. Alice ladeó ligeramente la cabeza. ¿Sabes? Sigue sorprendiéndome, Rata Vasconos. Ranata arqueó una ceja. ¿Cómo? Pensé que huirías de este tipo de noche, dijo Alice señalando vagamente a su alrededor. La tormenta, la espontaneidad, lo desconocido. Rata exhaló lentamente. Quizás estoy cansada de correr. Algo brilló en la mirada de Alice, una comprensión, el reconocimiento de algo más profundo. Y entonces, sin previo aviso, se fue la luz. El apartamento quedó sumido en la oscuridad, salvo por algún relámpago ocasional que iluminaba sus siluetas. Alice maldijo en voz baja, pero Rata apenas la escuchó, porque en ese momento, lo único en que podía concentrarse era en la sensación de Alice parada imposiblemente cerca, la calidez de su presencia en la oscuridad. Bueno, murmuró Alicia, ahora con voz más suave. Esto se está poniendo interesante. Rata soltó una risa silenciosa. Creo que el universo intenta decirme algo. Los dedos de Alice rozaron los suyos, ligeros, tentativos. ¿Y me estás escuchando, Rata? No respondió, no le hacía falta, porque cuando cayó el siguiente relámpago, iluminando la habitación por un breve instante, ya se estaba asomando. Cuando volvió a oscurecer, sus labios se encontraron, suaves, lentos y eléctricos, como una tormenta afuera. Por un instante, el mundo se detuvo, los únicos sonidos eran el rítmico repiqueteo de la lluvia contra las ventanas y el lejano rugido del trueno. Pero dentro del apartamento de Alice, no había más que silencio, cargado, eléctrico, lleno de algo tácito. Renata nunca había pensado mucho en el contacto físico. Siempre había sido transaccional, en cierto modo, en una danza de relaciones cuidadosamente coreografiada, esperada, predecible. Pero este toque no era predecible. Los labios de Alice eran suaves, vacilantes al principio, como esperando que Ranata se apartara. Pero no lo hizo. En cambio, Ranata profundizó el toque, dejándose guiar por algo que aún no entendía del todo. Alice respondió al instante, una mano encontrando la cintura de Ranata, la otra enredándose entre los oscuros mechones de su cabello. Fue lento, sin prisa, pero lleno de un calor intenso que le provocó escalofríos en la espalda. Entonces, tan rápido como empezó, se apartó. Retrocedió un paso, con la respiración entrecortada y los dedos temblando ligeramente a los costados. Elise no se movió, solo la observó, con una expresión indescifrable en la penumbra. La voz de Ranata era tranquila, cautelosa. Le pasé la mano por el pelo y exhalé bruscamente. No sé qué hago. Alice sonrió, pero no bromeando, era paciente, comprensiva. No tienes por qué saberlo. Ranata soltó una risa seca, negando con la cabeza. Ese es el problema. Yo siempre, punto. No, Alice la observó un momento y luego dio un paso adelante, no para acortar la distancia, sino para suavizarla. De acuerdo, dijo simplemente. Entonces, averiguémoslo juntas. Ranata la miró, buscando algo, una respuesta, algo que la tranquilizara, una razón para no correr. Los ojos de Alice no contenían nada de eso, solo contenían la verdad de este momento, nada más y nada menos. La tormenta rugía afuera, pero en su interior, Ranata sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, una silenciosa sensación de pertenencia. Tragó saliva con fuerza y asintió una vez. De acuerdo. La sonrisa de Alice se ensanchó, pero no insistió. Simplemente tomó la mano de Ranata y le dio un pequeño apretón tranquilizador. Y por ahora, eso era suficiente. A la mañana siguiente, Ranata se despertó sintiéndose mal, no porque hubiera bebido demasiado vino, ni mucho menos, sino porque su mente era un mar de pensamientos que no lograba ordenar. Había tocado a Alice y le había gustado, más que gustado. Eso era lo que más la inquietaba. No era de las que actuaban por impulso,
de las que se dejaban llevar por las emociones. Y, sin embargo, la noche anterior, a la tenue luz de las velas y con la tormenta rugiendo afuera, había hecho precisamente eso. Renata gimió, presionándose las palmas de las manos contra la cara. Esto no formaba parte del plan. Se incorporó y miró a su alrededor. Alice seguía dormida en el sofá, acurrucada bajo una manta gastada. Sus rizos rojos se desparramaban contra el cojín. Por un breve instante, Renata se permitió contemplarla, el suave subir y bajar de su respiración, la forma en que sus labios se entreabrían al dormir, la paz que reinaba en ella. Entonces, el pánico la invadió. Necesitaba irse en silencio. Se deslizó fuera de la manta que le cubría los hombros, cogió su abrigo y se dirigió a la puerta. Acababa de girar el pomo cuando, «Estás corriendo, ¿verdad?». Renata se quedó paralizada. La voz de Alice era suave, con un toque de sueño, pero también había algo más, algo de conocimiento. Renata se giró y vio a Alice sentada, frotándose los ojos. «Tengo trabajo», dijo Renata demasiado rápido. Alice tarareó, estirando los brazos. «Ajá, claro, esa es la razón». Renata apretó la mandíbula. «Oh no». «No tienes que dar explicaciones», la interrumpió Alice con voz suave. «Solo sé honesta contigo misma». Renata tragó saliva con dificultad. Quería decir algo, lo que fuera, pero en lugar de eso, hizo lo que llevaba años perfeccionando, se marchó. Renata se sumergió en el trabajo, ese era el lugar más seguro, entre expedientes, llamadas en conferencia y una jerga legal que no dejaba espacio para pensamientos errantes. Fue fácil convencerse de que nada había cambiado, de que la noche anterior no había sido más que un momento de emociones descontroladas. Pero el problema de intentar escapar de algo era que tenía la capacidad de alcanzarte. Alice tenía razón. Estaba huyendo. Durante 3 días, evitó a su vecina, nada de pausas para el café, ningún encuentro casual en el pasillo, ninguna conversación prolongada en la puerta. Salió temprano para el trabajo y llegó tarde a casa, asegurándose de no haber posibilidad de encontrarse con Alice. Debería haber funcionado, casi lo hizo. Pero cada vez que Renata entraba en su apartamento, se encontraba con la innegable presencia del cuadro que Alice le había regalado, el horizonte de la ciudad, bañado por los colores del crepúsculo, audaz e indómito. Debería haberlo quitado. Se dijo a sí misma que lo haría, pero nunca lo hizo. En cambio, se encontró mirándolo con más frecuencia de la que quería admitir. Y así fue como supo que ignorar lo sucedido no lo haría desaparecer. Alice, en cambio, se había quedado callada, nada de mensajes, nada de llamadas a su puerta. Renata esperaba que la presionara, que exigiera una explicación, que le lanzara sus habituales bromas. Pero Alice no la persiguió. Le había dado espacio, y por alguna razón, eso inquietó a Renata más que nada. Porque si Alice hubiera sido indiferente, si se hubiera reído, quizá habría sido más fácil fingir que no importaba. Pero a Alice le importó. Y a Renata, por mucho que intentara convencerse de lo contrario, también le importó. Para la 4ª noche, el cansancio finalmente la venció. Renata llegó tarde a casa, con los hombros cargados por el peso de tantas horas intentando acallar los pensamientos. Dejó caer su bolso junto a la puerta, se quitó los tacones y, sin poder contenerse, cruzó la habitación hacia el cuadro. Recorrió los bordes del lienzo distraídamente, con los dedos recorriendo las texturas de las pinceladas. Se suponía que esto no debía pasar, y sin embargo, allí estaba, con el pecho dolorido por algo que aún no conocía. Por primera vez en años, Renata no sabía qué hacer, y eso la aterrorizaba. La ciudad estaba tranquila esa noche, envuelta en la quietud que llegaba tras una larga lluvia. Renata estaba de pie junto a su ventana, contemplando el pavimento reluciente, con los pensamientos enredados en nudos que no podía desatar. Había pasado días intentando racionalizar todo lo que se había dicho a sí misma,
Fue solo un toque, solo un instante. Pero los momentos no se prolongaban así, los momentos no la hacían sentir que se perdía algo, como si se hubiera alejado de algo que podría haber importado. Su mirada se desvió hacia la pared, el cuadro, el maldito cuadro. Había intentado no mirarlo, pero era imposible ignorar cómo se fundían los colores, cómo latía con energía, como si estuviera vivo, igual que Alice. Sintió un nudo en el estómago. Necesitaba aire. Sin pensarlo, cogió las llaves y salió al pasillo. Sus pasos apenas hicieron ruido contra el suelo de madera, dudó frente a la puerta de Alice. Era tarde. Podía darse la vuelta y fingir que nunca había estado allí. Pero antes de que pudiera decidirse, sus ojos captaron algo a través del hueco bajo la puerta, el resplandor parpadeante de una luz. Alice seguía despierta. Renata exhaló lentamente y, sin poder contenerse, llamó a la puerta. Silencio, luego pasos suaves. La puerta se abrió. Alice estaba allí, descalza, con una camiseta enorme colgando suelta. Sus rizos rojos estaban alborotados por el sueño, y tenía pintura seca manchada en la muñeca. Miró a Renata un largo instante, indescifrable. Luego, en voz baja, ¿por fin dejaste de correr? Renata tragó saliva. Sí. Alice la observó un segundo más, luego se hizo a un lado, invitándola a pasar sin decir palabra. Renata pasó junto a ella y se adentró en el caos familiar del apartamento. El aroma a pintura y algo dulce, probablemente té, flotaba en el aire. Por un instante, ninguna de las dos habló. Entonces Alice se giró hacia ella con los brazos cruzados. ¿Qué quieres? Renata la miró fijamente, esta vez con firmeza. Tú. Alice parpadeó, separando ligeramente los labios. Renata respiró hondo. No sé qué es esto ni a dónde va. Y estoy muerta de miedo. Exhaló. No quiero alejarme de esto. Alice no dijo nada. Se la quedó mirando un buen rato, como si intentara decidir si Renata decía la verdad. Entonces, por fin, una comisura de sus labios se curvó. Ya era hora, dijo en voz baja, y luego la tocó. Esta vez, Renata no se apartó. El contacto fue diferente. Esta vez, no hubo vacilación ni incertidumbre. Las manos de Alice encontraron la cintura de Renata, atrayéndola hacia sí, como si hubiera estado esperando este momento, esperando de verdad que Renata dejara de correr, para encontrarla a mitad de camino, y por una vez, Renata no pensó, no analizó, ni midió, ni planeó. Simplemente se dejó sentir. Cuando finalmente se separaron, Alice apoyó la frente en la de Renata, sintiendo su cálido aliento en la piel. «Realmente estás aquí», murmuró Alicia. Renata asintió. «Lo soy». Alice se apartó un poco, observándola. «¿Qué cambió?», exhaló Renata, pasándose una mano por el pelo. «Dejé de mentirme a mí misma», Alice sonrió, pequeña pero sincera. «¿Y cuál es la verdad?». Renata se tragó los dedos, apretándolos alrededor de los de Alice. «¿Qué quiero esto?». Una lenta sonrisa se extendió por los labios de Alice. «Bien», dijo simplemente. Luego, acomodó a Renata en el sofá, sentándose a su lado. Sus dedos aún entrelazados no necesitaban grandes declaraciones, no necesitaban promesas inamovibles. Por ahora, esto era suficiente. Dos personas que se habían encontrado, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo. Y mientras Renata se apoyaba en el calor de Alice, sintiendo algo cercano a la paz por primera vez en años, se dio cuenta de que ya no huía. Había elegido, y había elegido el amor. Un mes después, el apartamento de Renata parecía diferente. No era solo el cuadro de la pared, seguía allí, vivo y vibrante con sus colores crepusculares. También lo era todo. Había plantas nuevas cerca de la ventana, con sus hojas extendiéndose hacia la luz,
Una pila de libros, algunos legales, otros no, descansaba sobre la mesa de centro. Una manta desparejada, que no coordinaba con los muebles, cubría el reposabrazos. Era sutil pero inconfundible, un cambio, una transformación, y Alice formaba parte de todo. No habían definido qué era. No había habido conversaciones dramáticas, no había necesidad de etiquetas. Pero Alice estaba allí. Venía por las mañanas con café, a veces se quedaba a desayunar. Dejaba pequeños garabatos en los blocs de notas de Renata cuando ésta no miraba. Algunas noches, traía un lienzo y pintaba mientras Renata trabajaba. El silencio era cómodo, fácil. Era sencillo. Y Renata nunca se había dado cuenta de cuánto lo había deseado. Esa noche, Alice llegó con pintura en las manos y una sonrisa en el rostro. «Buenas noticias», dijo al entrar. «Me invitaron a una galería en São Paulo, mi primera gran exposición fuera de la ciudad». Renata se sentó, con su copa de vino en la mano y las cejas arqueadas. «Es increíble». Alice sonrió radiante. «Me voy en 2 semanas». Algo dentro de Renata se retorció. 2 semanas. Tragó saliva, forzando una sonrisa. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» Alice dudó. 1 mes, quizá más, dependiendo de cómo vayan las cosas. Renata asintió, sin atreverse a decir nada más. Alice suspiró, acercándose. «Háblame, Vázquez». Renata soltó una suave carcajada, negando con la cabeza. «Yo no». «¿Cómo hacer esto?» Alice ladeó la cabeza. Renata dudó, luego exhaló. «Desear a alguien así». La expresión de Alice se suavizó. Tomó la mano de Renata y la apretó suavemente. «Entonces no lo pienses demasiado. Solo deséame». Renata la miró de verdad. Alice no pedía garantías. No pedía una eternidad. Solo le pedía a Renata que estuviera allí, que sintiera esto. Y por primera vez en su vida, Renata estaba dispuesta a correr ese riesgo. Así que la acercó más, presionándola suavemente contra sus labios, y susurró: «Sí, quiero».